Pues Europa ahorita, si bien no ha estado sufriendo con tan tremendo invierno como se esperaba por una y muy inesperada onda cálida que está ahorita llevando a niveles muy altos las temperaturas, pero sí está sufriendo todavía de grandes problemas económicos y sociales, en particular el Reino Unido, en donde por el tema de la alta inflación y bueno, el hecho de que los salarios no subían, no han subido de una manera importante, por lo cual han perdido poder adquisitivo. Bueno, pues empezaron muchas huelgas del gobierno, de trabajadores del gobierno, de trabajadores del sector salud, como enfermeras, como los choferes de ambulancias y bueno, ferrocarrileros y otros más. Entonces, esto ha sido recibido finalmente el nuevo primer ministro Rishi Sunak, que de todos modos él desde el inicio se ha señalado y se nota muy claramente que es anti trabajador, ¿no? Incluso él señalaba que las huelgas iban a ser ilegales y ahora le ha dado luz verde a las empresas para que corran a todos los empleados que se unan a las huelgas. O sea, estamos viendo uno de los más ultra neoliberales, ¿no? O sea, como primer ministro, en donde pues está muy, pero muy a favor de los empresarios y muy encontrado, muy enfrentado con los trabajadores, como lo estamos viendo, que son ahorita los grandes afectados de la actual crisis económica. ¿Por qué no creen que los grandes empresarios les afecta mucho una alta inflación? O no les afecta, tienen suficiente dinero obviamente para que pagar cualquier aumento, por ejemplo, en la comida, pero así a los trabajadores, claro que les afecta. Y bueno, ellos al final están sufriendo este nuevo ultra y recontra archineoliberalismo que trae ese multimillonario de la India, Rishi Sunak, al Reino Unido. Y la verdad es que, si viendo las cosas como casi siempre pasan, esto no se va a quedar así. Únicamente va a aumentar todavía más la virulencia de las protestas. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Aproximadamente unos 40,000 empleados de Network Rail y 14 compañías operadoras de trenes han iniciado desde este martes una nueva huelga en el Reino Unido, que se extenderá a los días 4, 6 y 7 de enero, cerrando la mayoría de los servicios ferroviarios en todo el país. Esto de acuerdo con un comunicado publicado en la página oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte. Esto obviamente va a generar un tremendo caos en los próximos días en el Reino Unido, sobre todo porque su primer ministro, Rishi Sunak, anunció una legislación para frenar las huelgas que azotan a este país, que permitiría esta ley de aprobarse a las empresas despedir a los trabajadores que participen en estas manifestaciones. Estamos hablando de reprimir la libertad y el derecho a la manifestación. De acuerdo con el diario The Times, la medida incluirá disposiciones para hacer cumplir los niveles mínimos de servicio en 6 sectores claves. En estos se incluyen los servicios de salud, los ferroviarios, los de educación, los bomberos y la seguridad fronteriza. 2 de ellos han generado diversas manifestaciones, principalmente el sistema de salud y el ferroviario. Y en el de salud, muchas personas realmente se vieron afectadas porque no tenían servicios de emergencia. Los paramédicos fueron uno de los primeros que se manifestaron, sobre todo solicitando que se incrementaran los salarios, debido a que la recesión económica en este país ya se está empezando a mostrar y no tienen la capacidad para comprar ni siquiera los artículos de primera necesidad. Y es que además parece que Rishi Sunak perdió la cabeza, porque ahora estas huelgas serán consideradas ilegales en el caso de que los sindicatos no garanticen la presencia de personal necesario para mantener un nivel mínimo de servicio. Por su parte, el secretario general del Congreso de Sindicatos, Paul Novak, él ha pedido una reunión urgente con Sunak para facilitar las conversaciones con los ministros, exigiendo también un trato justo, algo que no se les ha permitido desde el inicio de estas manifestaciones. Y obviamente, primero lo haces de forma pacífica
Y es lo que ha ocurrido a lo largo de los días y semanas que sobre todo estos sindicatos ferroviarios han estado solicitando que los volteen a ver. Y llegará un punto en el que ni siquiera los trabajadores del sindicato puedan resistir este atropello que les está haciendo el gobierno de Rishi Sunak. Se suponía que él llegaba con toda la intención de cambiar las cosas, de ser algo más ligero en diferencia a su predecesora Liz Truss e incluso el anterior que fue Boris Johnson. Entonces, en lugar de tratar de resolver las cosas de forma pacífica, dialogando como había prometido hasta cierto punto, pues lo único que está haciendo o que vemos que realmente va a hacer es suprimir al pueblo del Reino Unido. Nuestros servicios, dijo el líder sindical, son públicos, pero están en crisis desde años de escasez de fondos y personal. No podemos resolver estos problemas sin un trato justo para las personas en primera línea. ¿Cómo van a dejar la cantidad necesaria para que el servicio funcione tal y como lo dice Sunak si no tienen el personal necesario y no tienen los fondos para? Si ya Novak le está anunciando al primer ministro y le está diciendo, a ver, ministro, no tenemos fondos, no tenemos personal ni siquiera para dejarlos en primera línea. Somos los que ve todos los que hay para que este servicio ferroviario funcione. Y usted nos está tratando mal. Está tratando también de doblegar nuestro derecho a la libre manifestación. No estamos haciendo nada, simple y sencillamente estamos haciendo un llamado para que nos volteen a ver. Que el servicio ferroviario se vea interrumpido y bueno, la suspensión del servicio ferroviario es consecuencia precisamente de todas las carencias que tenemos. Y en lugar de tratar de dialogar, de resolver, está usted intentando socavar nuestros derechos. El Reino Unido se enfrenta a una ola de huelgas que han paralizado varios sectores públicos desde diciembre. Esto además en medio de un fuerte aumento de la inflación del 10% y tras una década de estancamiento del crecimiento salarial. Mientras las autoridades insisten en que no pueden aumentar los salarios de los empleados públicos de acuerdo con la inflación, ya que tales medidas solo conducirán al incremento de los precios en el país, el líder de un sindicato de trabajadores ferroviarios británicos ha advertido al gobierno contra estas nuevas leyes para restringirles sus derechos a la huelga, al recalcar que esta medida solo causaría conflictos más prolongados y una forma diferente de acción por parte de los sindicalizados. Actualmente, dijo este funcionario, junto con otros 11 sindicatos estamos tomando acciones legales contra el último conjunto de leyes que implementaron y considerando también el hecho de que en el futuro las cosas incluso puedan empeorar para los trabajadores ferroviarios. Si el gobierno se sale con la suya, con lo que está haciendo, nos quedaremos entonces con un sistema ferroviario intrínsecamente inseguro. Pero llama mucho la atención cómo estos ministros, ya sea el primero, Rishi Sunak, o el resto de sus ayudantes, digan la misma frase. No tenemos recursos económicos para aumentar los salarios de los trabajadores públicos. Bueno, lo más sencillo, o por lo menos lo más sensato, sería que estos ministros decidieran bajar sus propios salarios, porque no es lo mismo lo que gana un ministro, ya sea de Hacienda, de Seguridad, de Salud, el propio Rishi Sunak, a lo que gana un trabajador de ferroviario. Si lo comparan, obviamente la diferencia es abismal. Y en lugar de buscar este tipo de soluciones como disminuir los salarios de los funcionarios públicos, y no solo hablando de los ministros que ganan una millonada, no, hablando en general de también los altos mandos y ayudar a aquellos que están por debajo de la media nacional. Y así fortalecer la economía de todos los ciudadanos. Y en lugar de hacer eso, hacer pequeños sacrificios, llamémoslo así, siguen ganando miles de millones de euros y dejan de un lado a los funcionarios públicos de menor nivel. En este caso serían incluso los propios sindicalizados del sistema ferroviario y también
los del sistema de salud, los del sistema de educación, todos los que se están viendo afectados por esta inflación del 10%, a la cual según Sunak iba a hacer frente con 1,001 propuestas que había generado para ser el nuevo primer ministro, y está resultando ser incluso peor que Liz Truss. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.